Bien, hermanos, hoy vamos a tener una prédica a la antigua, no vamos a tener proyección. Estuve desde el viernes, sábado, allá en la propiedad que Dios me dio. Estábamos durmiendo en tiendas de campaña, no hay energía eléctrica, cocinando en leña con mi hermano Ulises y durmiendo allí. Bueno, no hubo ocasión para poder vertir el mensaje en la computadora. Así que vamos a la antigua. Ya de vez en cuando es bueno que sea de esa manera. Así que el tema se titula cuando la ignorante tristeza se convierte en alegría. Cuando la ignorante tristeza se convierte en alegría. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por esta oportunidad de estar aquí juntos, reunidos, celebrando la resurrección de Cristo Jesús. Y yo te doy muchas gracias por ello y te doy gracias porque tú estás vivo y la tumba está vacía y que creemos en un Dios vivo, un Dios de vivos, no de muertos, y que los que creen en ti han pasado de muerte a vida y no conocerán la muerte, sino que tú eres la vida en sí misma. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bien, hermanos, en la Semana Santa siempre existe la tradición de que el Viernes Santo es un tiempo como casi un luto, casi un estado de tristeza, donde se prohíbe vender licor, donde existe un cierre total, esperando, aguantados muchos, el sábado de gloria, que es el momento de parranda, y salta de todo el tiempo ese de recogimiento a un destape de mucha festejo y celebración mundana, en gran parte mundana. Y honestamente, si se le diera el realce a la resurrección, no hubiera el sentido de un Cristo muerto. Antes de conocer a mi Señor en mi corazón, para mí Cristo era un mártir que murió por una causa justa. Era un mártir que murió por un ideal y fue aplastado por la maldad. Pero en realidad el Cordero de Dios tenía que morir para que nosotros recibiéramos salvación. Era necesario que el Cordero de Dios padeciese llevando el pecado de todos nosotros para que tú y yo podamos ser hijos de Dios. Solamente podía darse el vínculo del Padre con el hombre a través de la muerte de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y por tanto, no puede haber un motivo de luto, ni aún en el Calvario, porque es necesario que el Cristo padeciese todo lo que padeció. Y por tanto, yo cuando veo, ahora que estuvimos allá, mi hermano Ulises y yo, recorriendo nuestro interior, devoto, de un interior recogido, pero qué cuidado teníamos que tener cuando regresábamos para no chocarnos con un borracho, el sábado de gloria. Entonces, también podemos ver, por ejemplo, la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Es una película donde se retrata muy cercanamente todos los padecimientos que sufrió el Señor. Pero ¿cuántos minutos se le da a la resurrección? Ni 5 segundos. Cuando Cristo se levanta ahí de la tumba y se acabó la película. ¿Y qué pasa? Existe una especie de martirio de un Cristo derrotado, un Cristo que está crucificado, que no se levantó de los muertos. Para nosotros la cruz simboliza que allí se pagó el pecado de todos nosotros. Y que una vez creyendo en la cruz, el Señor nos absuelve de la condenación eterna. Eso es para nosotros la cruz. La cruz no es un símbolo de martirio. Inclusive en nuestro contexto latino, cuando una persona sufre mucho, le dice, oh, ese hombre es un Cristo, oye, refiriéndose al martirio que tiene, que pobre hombre que no sale de un problema para meterse en otro, un Cristo. Pero otra vez tenemos un retrato en América Latina de un Cristo doloroso, trágico. Y así mismo, si tú tienes un concepto religioso, porque eso es religión, de un Cristo clavado,
y no resucitado, así mismo va a ser nuestra conducta. Nuestra conducta pesimista, derrotista, melancólica, triste, fatalista, toda esa influencia de un Cristo derrotado. Por eso que la resurrección es la clave de todo. La clave, ¿por qué? Porque dice, si Cristo, dice el apóstol Pablo, vamos a hacer una introducción antes de entrar a nuestro tema principal, ahí en 1 Corintios capítulo 15, que 1 Corintios 15, que es el homepage de la resurrección, porque dice el verso 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué dice? Vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. ¿Qué estamos predicando si Cristo no resucitó? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Si Cristo no resucitó y la esperanza del hombre son 2 metros bajo tierra, entonces ¿para qué seguir? La predicación es la base de nuestra esperanza, la resurrección. Y dice, y seríamos hallados, si somos hallados, falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó entonces, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe otra vez es vana, aún estáis en vuestros pecados. Estamos hablando de mera moralidad nada más. Reglas de conducta. Nosotros creemos que hemos pasado de muerte a vida y que tenemos un reino celestial que Dios va a instalar para siempre. Yo tuve dentro de mi juventud universitaria y aún secundaria la idea de un concepto religioso, de un Cristo revolucionario. Yo tenía mi póster de Cristo con una mirada fiera y al lado tenía el Che Guevara. ¿Por qué? Porque tenía la idea de que bueno, era un concepto idealista, pero no espiritual. Cristo vino a dar vida nueva a los hombres, no solamente terrenalmente, al contrario, Él vino a dar la vida eterna. Y hermanos, vamos a contar, así como los mismos discípulos pusieron en duda cuando Cristo apareció resucitado, así nos va a pasar a nosotros cuando estemos en la Nueva Jerusalén. Vamos a quedar y digo, Dios mío, todo era cierto. Era cierto, pero ya, yo lo creía, pero estaba ahí entre 3 y 2. ¿Lo somos o no somos? Entonces vamos a ver el texto maravilloso ahí en Marcos 16. Marcos, usted sabe que es tosco, directo. Marcos no es muy elaborado. Diferente al médico Lucas, que es mucho más pintoresco, retrata las cosas. Marcos va al grano ahí. Para la gente que está apurada puede ser Marcos. Y veamos los versículos. Acuérdense que el tema se titula Cuando la ignorante tristeza se convierte en alegría. Se convierte en alegría. Dice el verso 1, vamos a ver. Cuando pasó el día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? El sábado, el 7º día. Los judíos guardaban el sábado. Dice María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. De ahí se habla del dicho de las 3 Marías. Y Salomé, que también tenía el nombre de María, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Estas mujeres acompañaron a Cristo durante toda su peregrinación, durante sus enseñanzas. Ellas le servían, ayudaban a que comiera, a poder equipar a todos sus discípulos. Mujeres fieles que, según vemos en los mismos pasajes del Evangelio, dice que ellas permanecieron viendo de lejos cuando Cristo fue crucificado. Ellas fueron testigos presenciales. Compraron especies aromáticas. Los judíos tenían la tradición de aromatizar los cuerpos. Claro que normalmente esas especies aromáticas eran más baratas porque eran para un muerto. No vas a perfumar a un muerto tanto, ¿no? Pero acuérdense que Cristo fue perfumado
antes de morir, ¿por quién? Por María, que derramó el perfume de nardo puro, riquísimo. Según los ojos corruptos de Judas, ese perfume debía costar 300 denarios. Se le escapó la coima, se le escapó la rebusca esa. Y acuérdense que Judas dijo, Dios mío, o Dios mío lo dijo, pero digo, oye, hubiéramos vendido este perfume en 300 denarios para los pobres. Eso fue lo que expresó, como muchos políticos que usan a los pobres y al pueblo. No, vamos, esto es para el pueblo. Así mismo estaba Judas diciendo, 300 denarios se perdieron aquí. Y de ahí se levantó y fue a venderlo a los sacerdotes, de la indignación que tenía por haber perdido ese perfume. Pero bueno, pero Cristo ya con ese perfume, él donde iba, cuando fue donde Pilato, ya él olía nardo puro. Estando en Herodes, olía. Cuando estaba en la cruz, él estaba con ese olor impregnado. Por eso que Cristo dijo que esa mujer iba a ser reconocida siempre por las edades, porque ella hizo ese sacrificio, como Dios la movió, preparándolo para su sepultura. Así que él tuvo una unción aromática mucho más fina que la que llevaban estas mujeres. Y acuérdense también que Nicodemo y José de Arimatea también compraron especias aromáticas más caras que estas mujeres sencillas. Así que el Señor en cuanto a aroma estaba más que bien. Pero estas mujeres fueron a ungir a un muerto y se encuentran con un Cristo vivo. Y quiero que vean el detalle de la actitud de estas mujeres. Primero, que no se quedaron en la postración de los otros discípulos que estaban enlutados, encerrados en su dolor, totalmente adoloridos. Porque acuérdense que el dolor y la tristeza te postra, te aniquila, te hace impotente, no permea, no permite que entren ideas o pensamientos edificantes. La tristeza hace que tú bloquees toda bendición. Pero estas mujeres no se quedaron en la postración. Dice que se pararon tempranito, muy de mañana, dice la Escritura. Y muy de mañana, dice el versículo 2, y muy de mañana el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana, hermano? Domingo. Nosotros en realidad, ¿cuál es nuestro? Para nosotros el domingo es el weekend, el último día de la semana, es el primer día de la semana. Nosotros estamos dando, hoy para nosotros es el primer día de la semana. Le pedimos a Dios que bendiga la semana, honrando el primer día para Él. El mundo es al revés. El último día, que es para el Señor, lo tienen como domingo. No, para nosotros es inicio de la semana. Pedimos a Dios, bendice el día que viene, la semana que viene. Entonces, ¿y por qué el primer día de la semana celebra la cristiandad? Porque el sábado Cristo estaba ¿dónde? En la sepultura. Nosotros no vamos a honrar a un muerto, honramos al vivo. El evento supremo de la resurrección. Honramos al vivo. Mahoma, con todos los millones de feligreses que hay, van a la Meca una vez al año en su vida a darle una celebración a los restos de Mahoma. Pero yo quiero que me muestren un huesito de Cristo, y ahí abandono la fe. Cristo se levantó de la tumba, bendito sea el Señor. Siddhartha Gautama dice, yo muero buscando la verdad. Ahí está su tumba, pero la de Cristo está vacía. El Siddhartha Gautama fue el fundador del budismo. Y así podemos hablar. Dice Siddhartha, muero buscando la verdad de Cristo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Y así que hay una gran diferencia. Muy de mañana fueron al sepulcro, ya ha salido el sol, y observen lo que me gustaría que ustedes imitaran esta conducta. Verso 3, pero decían entre sí, ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Observen, ningún obstáculo puede impedir la acción. Ellas compraron sus especies aromáticas y fueron al sepulcro independientemente del obstáculo de quién iba a mover esa gran roca que estaba cubriendo la cueva donde Cristo fue
es sepultado. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la actitud correcta? No te pasa mucho, y dice Proverbios, que el perezoso dice, hay un león afuera, no voy a salir de mi casa. ¿No es cierto? Oye, se quemó Cerro Patacón, no hay clase por una semana. ¿Cómo nosotros, con qué facilidad bloqueamos ante el primer obstáculo, nos privamos de accionar? ¿Cómo estas mujeres actúan independientemente del obstáculo? Así debemos ser nosotros también. Pero sin embargo, muchos de nosotros tenemos que primero tener muy equipados para después salir. Actuemos con las herramientas que Dios nos da. Estas mujeres actuaron, no se quedaron en la postración, dieron los pasos hacia la acción. Hay que, lo que llaman hoy modernamente proactivo. El proactivo, al final Dios bendice al intrépido. Y eso es verdad. El cobarde, acuerden que el Señor no tiene tratos con la cobardía que priva. La cobardía aguanta. La cobardía postra. Que hay acción. Y vamos a ver, entonces, en primer lugar quisiera ver que ellos van a preparar, a llevar a especies aromáticas, a preparar a un muerto. ¿Cómo estaba su mente? Su mente había un muerto. Cristo cuántas veces dijo que iba a sufrir, que iba a padecer, que iba a ser crucificado, pero que iba a morir y que al tercer día resucitaría. Lo dijo 3 veces, pero le entró por aquí y le salió por acá. No entendían nada. ¿Cuántos de nosotros estamos sentados aquí y le creemos o no al Señor que todo lo que dice Cristo es verdad? ¿O todavía tenemos un margen de duda que es un germen que nos aniquila? Verso 5 dice, cuando entraron en el sepulcro, porque ya vieron la piedra removida, aparte de la piedra que más había allá ahí, hermano, aparte de la piedra que había toda una guardia romana cuidando la piedra. Así que estas mujeres no pensaron, ay Dios mío, está la piedra y están los guardias. ¿Cómo vamos a preparar a un muerto si hay un guardias romanos, que ustedes saben que los romanos fueron dueños del mundo por casi 1000 años, producto de sus botas, su fuerza de hierro, y ellas fueron a pesar de esos obstáculos. Cuando encuentran, porque aquí no podemos buscar los paralelos, porque habría que leer Mateo, habría que leer Juan, habría que ver Lucas, y haríamos ya no una predicación, sino un estudio bíblico. Pero por razones de tiempo, sabemos que estas mujeres, a pesar de esa guarnición romana, fueron. ¿Y qué encontraron? Encontraron a un joven, dice la Escritura. Vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. ¿Cómo vieron? ¿Cómo era el ángel? Este era un ángel. ¿Cuál era la condición física del ángel? ¿Cómo se veía? Joven. Y aquí estamos viendo, pero en la eternidad, hermanos, gracias a Dios no hay cana. Y aquí podemos hacer toda la especie de ejercicio, haciendo aeróbicos, y ahí tratando de hacer y cuidarnos las canas, y tratando de que nos piropiemos uno al otro. Oye, qué bien te ves, para que tú me digas también lo bien que tú estás, y tratando de hacer una especie de bloqueo mental para engañar a la muerte. ¿Cierto o no? Pero aquí estamos, un joven. ¿Cómo se presentaba el ángel? Juvenil. Juvenil, ropas blancas que significan ¿qué? Pureza. Todas las palabras de los ángeles son ¿qué? Verdad. Son mensajeros. ¿Se acuerdan cuando el ángel Gabriel le dijo a Zacarías, vas a tener un hijo? Y Zacarías dice, ¿pero cómo? Si nosotros somos viejos y ya pasó la edad de procrear. Y dice Gabriel, hey, yo soy Gabriel. Como diciendo, ¿cómo se te ocurre yo voy a decirte una mentira? Porque todo lo que viene del Señor es veraz. Y eso es lo que quiero. Lo que pasa es que nosotros estamos inmersos en una malicia. En medio de todo. Que por eso que la fe tiene que volvernos como niños. ¿Qué dice la Escritura? Que si no nos hacemos como niños, no veremos el reino de los cielos.
¿Por qué? Porque el niño es inocente, porque el niño cree. Y tenemos que creer como los niños. Creer como los niños, y esa es la gran diferencia. Pero ¿qué va? Cuando hay exceso de malicia, todo se trastorna, todo se trastorna. Y aquí vemos, dice el verso 6. Bueno, cuando vieron a este muchacho, a este joven vestido de blancas, ropas largas y blancas, se asustaron. Siempre pasa lo mismo. Cada vez que aparece un ángel en la Biblia, hay susto. Hay susto, y todavía hay por ahí gente deslenguada, gente que no tiene ni el ápice menor de temor de Dios. Que una vez me acuerdo que una colega me dijo: mira, Ricardo, cuando yo esté allá y me encuentre con ese barbudo, le voy a decir: ¿por qué me trataste tan mal? ¿Por qué mi vida fue un desastre? ¿Por qué te acogiste conmigo? Digo, mira, cuando Dios se presente ante ti, tú vas a meter la lengua así, y no vas a tener ni siquiera el más remota idea de lo que está. Un ángel espanta. ¿Cómo será la presencia de Dios? Un ángel espanta. Y cuando apareció el ángel, cuando Cristo nació, el ángel comenzó a decir: no temáis. Cada vez que aparece un ángel dice: no teman, no es con ustedes, no se preocupen. Acuérdense que el ángel también puede ser mensajero de juicio. Y dice la Escritura, dice él, miren las palabras del ángel: más él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. El que fue crucificado, ha resucitado. Dice: no está aquí. No lo busquen, por eso el canto de nosotros: porque buscáis de entre los muertos al que vive. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. El que fue crucificado ha resucitado. Hermanos, nosotros creemos en un Dios vivo, un Dios vivo. No tenemos una celebración fúnebre. No hay motivos de llanto, de dolor, de tristeza, de una actitud fúnebre ante la vida, porque tenemos a un Dios vivo. Y aún en el momento más grande de nuestras vidas, que es el momento de la muerte, la Escritura que dice que es muchísimo mejor morir y partir con Cristo que quedarnos en este cuerpo. ¿Y qué dice el refrán popular? Todo tiene remedio menos la muerte. Y lo primero que hace Cristo es resolver el problema de la muerte. El postrer enemigo del hombre. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya con Cristo ha resucitado. Ha resucitado. Y me acuerdo allá, cuando nosotros estábamos, yo vivía en el interior y había un muerto. Siempre las campanas de muerto eran diferentes. ¡Tum! ¡Tum! Muerto. Y cuando pasaba el féretro por el parque, todo el mundo se paraba, se quitaba el sombrero. Es una referencia. Cuando llegábamos al cementerio, venía el espectáculo ese. El hombre, si estaba muriendo su mamá, agarrándole la pala al sepulturero, diciendo: no lo entierren, no, mamá, no. Y todo el mundo tirándose y el hombre impidiendo. Y una cosa, pero de película eso. Digo, Dios mío, estábamos haciendo un entierro cristiano. Cristiana sepultura, decimos. Digo, el que ha muerto, el que fue crucificado, ha resucitado. Y a todos los que creen en Él hemos pasado de muerte a vida. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Nuestro lugar está en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero entonces cuando yo hago ese lamento, digo, Dios mío, no hay esperanza aquí. ¿En qué Cristo creemos? Por eso que nosotros en nuestros entierros, en nuestros servicios, no entierro, porque el cuerpo, acuérdense que el cuerpo es un estuche. El cuerpo es como una envoltura, ¿no? Dentro del cuerpo está el espíritu y el alma. Cuando morimos, la palabra muerte significa separación. ¿Se separa qué? El cuerpo del alma y del espíritu. Entonces, ¿qué queda? El estuche vacío.
Y el Señor va a revestir de un cuerpo nuevo al espíritu y al cuerpo, y el espíritu y el alma del hombre. Entonces no vamos a, bueno, cuando nosotros estamos haciendo una celebración en la iglesia, en verdad que da pena con la gente que no son creyentes cuando traen esas famosas resoluciones de duelo, ¿verdad? Dice, en este día ha muerto fulanito de tal, y dice, el día de hoy se ha sufrido la lamentable pérdida. Siempre dice la lamentable pérdida. Pero ¿qué dice la Biblia? Que dice que no es pérdida, es que ganancia. Entonces digo, ve acá mi hermano, usted discúlpeme, pero esto está fuera de lugar. Dejen las resoluciones aquí, porque estamos oyendo un evangelio que no es de Cristo. El evangelio de muerte, de putrefacción, de corrupción, de pérdida, de tristeza. Los que mueren en Cristo están en un lugar muchísimo mejor. No está aquí, mirad el lugar, verso 7, pero id, pero aquí hay una parte interesante. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. ¿Por qué pone a Pedro diferente? Podría decir, id y decid a sus discípulos, y a Pedro está incluido. ¿Por qué? Y a Pedro, a ver, dígame usted, discierna espiritualmente, ¿por qué está Pedro? Alguno me diría por qué. Bueno, era el líder. Ah, muy bien, así mismo es. Muy bien, Miguel. Lo que pasó fue, como Pedro lo había negado 3 veces, y Pedro que lloró amargamente la negación. ¿Qué le dijo el Señor? Y a Pedro, o sea, tú estás dentro del team, estás dentro del equipo, y tú todavía sigues siendo mi ficha. No te preocupes. Y es más, no solamente tú me traicionaste, todos salieron huyendo. Y son mis discípulos todavía. Qué bueno que el Señor no es como nosotros, que viene, ¡fuera de aquí, traidores! El Señor los incluyó. Ustedes salieron huyendo. Pero todavía. Y díganle a Pedro también. Y díganle a Pedro, dice el ángel, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Él todo esto siempre lo dijo, pero entró por un oído y salió por el otro. ¿Y cuántas veces nosotros hablamos aquí de vida eterna y del reino de Dios? De tantos temas que hay, de los grandes temas de la Biblia. ¿Cuál es el tema más grande? La salvación, el sacrificio de nuestro Señor, la resurrección. Como ir como cualquiera, sin darle, sin percatarnos. Y eso se llama incredulidad. Y eso lo vamos a ver. Y dice, pero estas mujeres cuando recibieron pues, ¿qué le dijo el ángel? Díganle a sus discípulos y a Pedro que va a encontrarse con ellos en Galilea. Dice la escritura en el verso 8, y ellas se fueron huyendo del sepulcro. La palabra huida, ¿qué significa? ¿Ah? Oye, huyendo. Cuando tú tienes un susto, yo recuerdo muy bien cuando estaba en la universidad, que no estaba en lío, gracias a Dios, hermano. Mire, y ustedes saben bien que yo, Jerónimo, tuvimos militantes estudiantiles y ya. Yo recuerdo una vez que vinieron los guardias, nunca tiré una piedra a un carro, gracias a Dios. Y jamás estuve participando en acciones de violencia porque yo veía totalmente mal sobre lo que es esa situación. Pero cuando vinieron los guardias una vez que estaba yo metido ahí, cuando yo corrí, hermano, yo quisiera saber medir ese récord de velocidad. Porque cuando uno corre con espanto, uno corre velozmente. Y un acuerdo yo bien con Katiuska cuando estábamos en la luna de miel. Hoy es un día diferente, un poco más flexible todo. Estábamos en la luna de miel y fuimos a un río, no lo conocíamos. Y digo, Katy, pero qué raro, este balneario está vacío. Y era un pozo grande. Y comenzamos, Katy y yo, a nadar, y vino un campesino por ahí arriba. ¡Salgan de ahí, que hay un lagarto ahí adentro! Hermano, eso fue una velocidad. Katy... Era bueno medir el tiempo ese. ¿Cómo uno reacciona bajo susto?
Oye, el susto, lo que es el arranque de adrenalina ese. Estas mujeres estaban así. Salieron las tres Marías. Ahí estaban en una velocidad diciendo, porque el ángel le dice, díganle a Pedro, a sus discípulos, que los encuentra en Galilea, que él no está en ningún sepulcro, que él está vivo. Y esas mujeres salieron huyendo, dice la Escritura. Miren la precisión de los verbos en la Biblia. Y se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado, ¿qué? Temblor y espanto. Eso se llama velocidad. Dice, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Eso es lo que produce los efectos de unas verdades bíblicas. Nosotros no estamos predicando teoría, ni teología. Estos son verdades. Verdad, la verdad causa espanto. Causa espanto porque somos tardos para creer. Causa espanto porque todavía no concebimos que Dios dice verdad. Que en Cristo no hay una onza de mentira. Que no hay manipulación ni proselitismo. Causa espanto la verdad cuando la descubrimos así. Y por eso que pidamos a Dios luz y entendimiento. Y vamos a proseguir en este día de resurrección, hablando de la resurrección. Versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. María Magdalena era una mujer que, desde el punto de vista de niveles de pecado, María estaba en un lugar alto de pecaminosidad. María Magdalena. La Escritura dice en Juan que ella fue la primera a encontrarse con Cristo. Ella fue la primera que cuando no vio el sepulcro, podíamos verlo un momento, por favor. Vamos a dedicarle un tiempo a este asunto. Está en Juan capítulo 20, versículo 11. Pero María estaba llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies. Miren cómo un evangelio retrata una forma del otro y se va complementando todo el cuadro. Es como un pintor. Usted pone a 4 pintores a pintar una misma casa y va a ver los diferentes ángulos de la pintura. Así mismo son los evangelios. Y dice el verso 12, y vio el 13, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscan? Es por esto que el tema se llama cuando la ignorante tristeza, ¿qué? Suplanta, o como puse el título, cuando la ignorante tristeza se convierte en alegría. ¿Qué había aquí? Llanto, lloro, luto. Y dice, por eso que la pregunta de Cristo, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? No hay razón para llorar. ¿Cómo vas a llorar por un muerto que no está muerto? Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, o sea, el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Y esos son signos de admiración. María. Volviéndose ella dijo, Raboni, que quiere decir maestro. ¿Por qué María reconoció a Cristo cuando le dijo María? Dice, mis ovejas oirán mi voz y me seguirán. Parece mentira que uno se identifica más por la voz. Las ovejas, como son miopes, ellos se identifican más con la voz del pastor. Y Raboni, que significa maestro. Entonces Jesús le dijo, no me toques porque aún no ha subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Y bien, y volvamos a nuestro texto, en el versículo 9 de Marcos.
Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban como tristes y llorando. La ignorante tristeza. ¿Por qué estaban tristes y llorando? Porque estaban extrañando a un muerto. A un muerto. ¿Había razón? Era una ignorante tristeza que se convierte después en alegría. Y dice el verso 11, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. No lo creyeron. No creyeron en el testimonio de las mujeres. Dirían, estas mujeres emocionalistas, estas mujeres son así, ellas son sentimentales. De repente le salió un tipo ahí, dijo que era un ángel. Y en ese tiempo había, la mujer ni contaba. ¿Se acuerdan cuando Cristo habló con la samaritana? Ellos que pensaron, oye, está hablando con una mujer. Denle gracias a las mujeres por el cristianismo, ¿eh? Si no caminan atrás. Con Cristo vino el cambio, ¿vio? Cristo fue el que le dio valor a la mujer. Si no, todo el mundo aquí hubiera sido talibán. Olvídense de eso. Pero observen, por favor, que no le creyeron el testimonio de las mujeres. Las mujeres corrieron por gusto. Porque el mensaje del ángel es, díganle que voy a esperarlos en Galilea. Verso 12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. ¿Cuáles son estos? A ver, los que van del camino de Emaús. Se les apareció el Señor en Lucas. En Lucas. Podíamos ir a Lucas. Vamos a Lucas, vamos a visitar Lucas, estamos el día de resurrección, vamos a celebrarlo con todos los golpes. Jesús aparece a sus discípulos en camino a Emaús, capítulo 24, versículo 13, pero podemos ir, sí, avise que estos hombres, aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, una caminata larga, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué cosas? La crucifixión del Señor, la muerte del Señor. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis como tristes? ¿Por qué la tristeza? La ignorante tristeza era porque ellos estaban ¿qué? Extrañando y estaban lamentando la muerte de su maestro. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Aquí vea el tiempo en pasado, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, otra vez, desesperanza, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. ¿Le creyeron? No le creyeron. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. No hay prueba todavía. Entonces Él le dijo, ahí hasta ahí, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Cómo dice? Oh insensatos y tardos de corazón. La sensatez está en la mente y lo tardío del corazón, esa parte todavía es mucho, mucho mayor, hermano. ¿Cuántos de nuestros hijos ahí abajo están recibiendo instrucción bíblica? Y están recibiendo los conceptos bíblicos como si fuera un cuentito de hadas.
Pueden tenerlo en la mente, pero tardos para llegar al corazón. Y esa es la parte importante, llevarlo al corazón, llevarlo al corazón. Y dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Después él se aparece. Y ellos después dicen, ¿no te ardía el corazón cuando él te leía las escrituras? Bien, hermanos, vamos a terminar la parte final. Dice, pero después, volviendo a Marcos, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Verso final, 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. Esto es importante. Hermanos, acuérdense que la Biblia está escrita para los que creen. La Biblia está escrita para creyentes, no para incrédulos. Y dice, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Qué significa un corazón duro? Un corazón duro, ¿qué significa? Que no penetra, que no permea. Hay gente tan dura de corazón, que están tan amargados por la vida, que no creen en nada ni en nadie. ¡Qué dificultad! Cuando el Señor se encuentra con la incredulidad y la dureza del corazón. Muchas veces los divorcios, dice la Biblia, que se dieron, ¿por qué? Por la dureza del corazón. Tranquilamente, la mujer de la juventud la echaron a un lado. La mujer esa que se sacrificó con ellos toda una vida y cambiaron por una chiquilla más nueva. Porque ya esta estaba muy vieja. ¡Qué dureza de corazón! El duro de corazón. Pero aquí por eso que el Señor dice que les reprochó la dureza del corazón a sus discípulos, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y aquí termina el versículo con un mandato. Aquí hay una advertencia y un mandato. La advertencia es cuidado con la incredulidad y la dureza del corazón. ¿Y el mandato cuál es? Versículo 15, que esta es la razón de ser de la iglesia del Señor. Él les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Por qué el creyente testifica de Cristo y predica de Cristo? Porque el Señor nos ordena hacerlo. ¿Y por qué razón tenemos que predicar? El versículo 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué tenemos que predicar? Porque los que creen se salvan y los que no creen quedan condenados. El Señor comisionó a la iglesia del Señor, a su iglesia, para predicar la salvación. Esa es la razón de ser de la iglesia de Cristo. Cuando la iglesia se distrae de esa responsabilidad suprema, cae en mil cosas que Dios no le compete, no les dio esa capacidad. Bien, versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Todo creyente con que tiene el Espíritu Santo dentro de él, le puede decir al diablo, sal de él y no vuelvas más. Y le hace caso el diablo, ¿por qué? ¿Por él o por el Espíritu que está dentro de él? Por el Espíritu que está dentro de él. Usted no dude que tiene la autoridad de Dios para echar fuera demonios. No por usted, sino por el Espíritu que mora dentro de usted. ¿Qué más dice? ¿Qué autoridad nos dio el Señor? Dice que hablarán nuevas lenguas. Estos pescadores galileos que iban a ser esparcidos para llevar el Evangelio, Dios le iba a dar la capacidad para aprender idiomas sin haberlos estudiado. ¿Cuántos idiomas habló Pablo, por favor, hermanos? ¿Cuántos? Latín, griego, arameo, siriaco, hebreo. Por lo menos 9 a 10 idiomas habló Pablo. Nuestra hermana Edel, que está aquí con nosotros, Edel habla por lo menos 5 idiomas. Español, danés, inglés, emberá. ¿Y cuál es el otro? Inglés, danés, emberá, español, alemán.
alemán, tranquilamente. Mi hermano Gustavo Gun tiene una facilidad para el idioma que eso espanta. Espanta. Y como, ¿pero por qué? Porque el Señor nos da la capacidad, llevando el Evangelio, para hablar toda lengua. Cuando el Espíritu Santo vino, el día que vino el advenimiento del Espíritu Santo, había 18 lenguas congregadas en Jerusalén. Y cuando Pedro estaba hablando, todos estaban escuchando en su lengua natal el mensaje de Pedro. La lengua es un obstáculo, ¿sí o no? Yo ahora que comencé a predicar, digo, oye, ¿quién le va a traducir a Margaret y a Weldon allá? Estaba preocupado. ¿Por qué? Porque si no, ese señor va a estar aquí. ¿Y cómo va a decir amén? Pero cuando uno va llevando el Evangelio, Dios le da la capacidad de aprender nuevas lenguas, aquí lo dice. Dice que también que, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. ¿Se acuerdan cuando Pablo lo picó una culebra allá, una serpiente, y no murió? Hasta cuando uno está llevando el Evangelio, ¿cuántas comidas raras uno no se come? Cuando uno se va al Evangelio, va a unos lugares, tiene que comer lo que le ponen por delante. Señor, en el nombre tuyo, Padre Santo, que mi aparato digestivo esté bajo tu... ¿Ah? El Señor nos da todo eso. Y dice, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y lo creo, y lo creo, y lo creo. ¿Y sabe por qué lo creo más? ¿Sabe por qué más lo creo? Porque ahora con el asunto de llevar un alcance a los musulmanes, a un musulmán, tú dices, yo soy seguidor de Isa, de Jesús. Y si tiene un hijo enfermo o una mujer con problemas ahí, tú me permites orar en el nombre de Isa, de Jesús, por él. Adelante. Y cuando uno habla y digo, Señor, en tu nombre, para que este hombre crea que tú tienes poder, sana a ese hombre, sana a ese niño. Yo le pregunto si no lo va a sanar el Señor. Absolutamente. ¿Saben por qué? Porque esas son señales para los que llevan el Evangelio de Cristo. Yo lo creo. Absolutamente lo creo. Que cuando uno lleva el Evangelio, lleva el poder de Dios. Pero que cuando uno ya está como nosotros, que ya estamos más creciditos en la fe, digo, este necesita carácter. Ya entonces el Señor aprieta de otra forma. Y hay cosas que tú vas orando y no te las quites. Digo, no, deja ese aguijón ahí que es bueno que te dejes ahí adolorido, porque así dependes de mí. Y el último versículo, ¿todavía es el último? No. Tomarán, ya lo leí. Y el versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido ¿dónde? Arriba en el cielo. Las últimas palabras de Cristo a su iglesia fue: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Por eso que esa cruz lo pusimos a la diestra de Dios, no a la diestra de ustedes. Es la diestra del Padre. Aparte de que nos bloqueaba está a la diestra, porque la pudimos haber puesto acá. Pues respetando que el Señor está a la diestra del Dios Padre, vivo, esperando por aplastar a todos sus enemigos. Al momento va a estar sobre sus pies, con una comisión y una orden para su iglesia. Y versículo 20, y ellos ¿qué hicieron? Saliendo, ¿qué hicieron? Predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra, ¿con qué? Con las señales que la seguían. Amén. Ahí termina el tosco evangelio de Marcos, práctico y sencillo. Aplicación, nada más, un asunto de doctrina. Hermano, la resurrección es la clave de la esperanza. Y reviste también de pureza. La resurrección, cuando yo tengo claro la resurrección de que Cristo viene, me limpia, porque voy a ver la cara del Señor. Si perdemos el enfoque de la resurrección, nos desviamos. Tenemos que saber que la esperanza significa la espera del reino de Dios. Hay una canción, yo no sé si esa canción es venezolana o colombiana, eso de Caballo Viejo, ¿no has visto esa? Caballo le danzaba, eso es de la que venezolana es. Bueno, eso es un culto a lo que es totalmente mundano. Que cuando uno va para viejo,
Oye, la última yegüita que le cae hay que aprovecharla porque se va el año, se va la vida. Y estaba ahí, ahí no hay, como diciendo, come y bebe porque mañana moriremos, ¿verdad? Pero el creyente no. El creyente se renueva y se reviste de pureza porque Cristo viene. Y quiere servirle, que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo su voluntad. Su voluntad. Y la mejor muestra de que esperamos como aplicación el regreso de Jesús, la mejor muestra de que verdaderamente creemos que Jesús resucitó es que predicamos su palabra. Esa es la verdadera muestra de que si viene Cristo, que el hombre conozca a Cristo para que sea salvo, porque sabemos que el que no conoce a Cristo va a ser condenado. Va a ser condenado. ¿Y tú, hermano, cómo estás hoy? Los que me visitan hoy, ¿tienes a Cristo en tu corazón? ¿Sabes que si no crees en Él serás condenado? ¿Cómo está tu corazón hoy para recibir al Señor en este momento? El mejor momento de recibirlo es hoy mismo. Nadie puede decir que no lo sabes. ¿Crees en Jesucristo como tu Salvador que murió en la cruz por ti? Si hay alguien esta mañana que quiere recibir a Cristo en su corazón, que ahí levante su mano y diga, ora por mi hermano. Hay alguien esta mañana, alguien que nos visita.